Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño de tarjeta de amor para Día de los Enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir al archivo, nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado, control más N. Vamos a utilizar las medidas, una anchura de 13 centímetros y una altura de 18 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Voy a hacer clic y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Y lo tenemos. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá. Vamos a arrastrar este peluche que tenemos acá. Lo arrastramos y lo vamos a soltar por acá. Lo voy a bajar un poco de opacidad, mejor dicho de tamaño. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Voy a crear una nueva capa, hago clic, voy a ir a pincel, voy a escoger un color, algo rojo, a ver, y me parece perfecto. Voy a presionar OK, lo voy a pintar, voy a aumentar el grosor del pincel, vamos a colocarnos 1500 píxeles. Voy a presionar Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a pintarlo, lo pintamos allí. Voy a ir nuevamente para crear una nueva capa, hago clic, voy a presionar acá para cambiar el color y vamos a colocar un color algo más oscuro. Y me parece perfecto, voy a presionar OK. Voy a reducir el tamaño del pincel, el grosor, vamos a colocar unos 1000 píxeles. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Lo vamos a pintar por acá. Y lo tenemos quizás por acá un poco. Nuevamente voy a crear una nueva capa, hago clic. Y voy a ir acá para cambiar el color. Vamos a colocar un color algo más oscuro. Voy a presionar OK. Y lo vamos a pintar por acá. Y lo tenemos por acá de la misma forma por acá. Voy a ir acá. Voy a bajar un poco, no mucho, el tamaño. Bajamos un poco y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Voy a duplicar. Control J. Duplico. Voy a desactivar. Voy a ir acá y vamos a ir donde dice. Buscamos, a ver, superponer. Sí, me parece perfecto. O sí, superponer. A ver, hacemos clic acá nuevamente. Vamos a ir superponer. Voy a activar. Voy a bajar un poco de opacidad. Y me parece perfecto. Ahí. Voy a duplicar control J. Voy a ir acá. Voy a ir a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos un poquito más. Allí. Voy a presionar OK. Voy a agrupar, hago clic, presiono Shift, hago clic y tenemos las tres capas seleccionadas. Voy a presionar Control G, voy a editar el nombre, voy a colocar fondo. Presiono Enter, aquí lo vamos a seleccionar de la misma forma, hago clic, presiono Shift, hago clic y justamente tenemos las tres capas seleccionadas. Voy a presionar Control G y voy a colocar osito o peluche. Vamos a colocar osito. Osito, me parece bonito ese nombre. Y lo tenemos, osito. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar. Donde tenemos. Lo vamos a llevar. Esta imagen. Y lo voy a soltar allí. Lo voy a agrandar. Lo agrandamos un poco. Por ahí presionamos Enter para validar. Voy a cambiar de color, opción de fusión, superposición de color. A ver, quizás un poco algo amarillo, a ver, buscamos. Por ahí me parece perfecto, voy a presionar OK. Voy a presionar OK para validar esa acción. Voy a crear una máscara, hago clic, voy a agarrar el borrador y lo voy a borrar. Por ahí. Y lo tenemos. Voy a bajar un poco de opacidad, no mucho. Y me parece perfecto. Y lo tenemos.
Vamos a ir a pluma, hago clic acá y vamos a hacer algunos trazos aquí. Hago clic por acá, de la misma forma por acá. Vamos a ir clic, unos trazos bonitos, hacemos clic, nuevamente clic, por acá de la misma forma, hago clic, por acá, hago clic, vamos por acá, hago clic, hacemos clic y lo tenemos. Vamos a unir nuestro trazo allí. Voy a ir a herramienta mover, voy a cambiar de color, vamos a colocar un color blanco. Voy a presionar OK, voy a arrastrar debajo de osito, control Z, para volver hacia atrás. Nuevamente vamos a arrastrar allí. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Podemos presionar cualquiera de las dos opciones. Voy a presionar en este caso convertir en objeto inteligente. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Un poco voy a reducir la opacidad, o voy a bajar de opacidad, no mucho. Ahí me parece perfecto. Y lo tenemos. Quizás un poquito podríamos aumentar el fondo aquí. Hago clic. Voy a crear una nueva capa. Voy a ir a pincel. Vamos a ir acá. Y voy a colocar algo más oscuro. Ahí me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a hacer clic acá y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a herramienta texto. Acá hago clic y vamos a escribir algún texto. Vamos a escribir tú y yo por siempre. Por siempre juntos. Y lo tenemos. Voy a agrandar. Voy a presionar Enter para validar. Voy a corregir esta parte. Vamos a borrar. Juntos. Y lo tenemos. Vamos a ir por acá. Ahí sí, lo vamos a colocar. Presiono Enter. Y vamos a ir a opción de fusión. Hago clic. Voy a seleccionar la capa. Voy a ir a trazo. Vamos a recorrer hacia este lado y voy a colocar un trazo algo amarillo. Sí, me parece perfecto. A ver, presionamos OK. Voy a presionar bisel y relieve. Vamos a colocar restaurar. Vamos a bajar un poco, no mucho, tamaño, y me parece perfecto. Sí, a ver, vamos a colocar suavizar. Sí, me parece perfecto allí. Quizás un poquito más podríamos bajar. Y lo tenemos. Vamos a ir a superposición de colores y vamos a colocar un color algo más amarillo. A ver, buscamos. Sí, en todo caso tendríamos que colocar un trazo algo más claro, oscuro mejor dicho. A ver, buscamos. Cancelamos, podemos colocar un color degradado. Hago clic acá. Acá, hacemos clic. Vamos a hacer clic acá. Voy a hacer clic acá. Hacemos clic y vamos a colocar algo más naranjado. Voy a presionar OK. Por este lado de la misma forma hago clic y voy a escoger un color algo naranjado. Vamos a un poco recorrer por este lado de la misma forma y lo tenemos. Voy a presionar OK. Voy a colocar una sombra. Voy a bajar un poco el tamaño. Allí me parece perfecto. Quizás un poquito a la distancia. Allí justamente lo tenemos. Vamos a ir OK. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Hago clic y voy a arrastrar este destello. Voy a llevar acá. Voy a presionar Enter. Voy a ir acá a esta opción y voy a colocar, a ver,
trama. Sí, me parece perfecto. Voy a reducir el tamaño. Vamos a colocar por acá. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar Control J y vamos a colocar por acá. Nuevamente Control J y lo llevamos por acá. Control J y por aquí. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos allí. Vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Hago clic. Vamos acá y vamos a buscar. Por acá creo que tengo. Sí, justamente está acá. Lo vamos a arrastrar. A ver, lo arrastramos esto. Lo vamos a soltar. Vamos a colocar acá. Y me parece perfecto. Un poquito más. Sí, justamente lo tenemos allí. Voy a presionar Enter para validar. Vamos a crear. Voy a agrupar. Hago clic. Voy a hacer clic y voy a presionar Control G y voy a editar. Voy a colocar un nombre: destellos. Destellos. A ver. Destellos. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Voy a acomodar esto bien. Y lo tenemos. Voy a presionar Enter para validar. Vamos a ir a herramientas rectángulo. Voy a ir acá y vamos a hacer un trazo. Hacemos un trazo más o menos por ahí, me parece perfecto. Hacemos un trazo. Voy a esconder este panel. Voy a ir acá y voy a acomodar. A ver. Vamos a acomodar por ahí más o menos. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a bajar debajo de osito. Justamente allí. Y ahí lo tenemos. Nuestro diseño. O también podemos colocar de paso un trazo. A ver, vamos a colocar un trazo. Un trazo color amarillo. O podemos colocar algo degradado. Vamos acá, degradado. Y vamos a aumentar un poco, no mucho. Y me parece perfecto. A ver. Vamos a hacer clic acá. Hago clic acá y voy a escoger el mismo color. Por acá voy a escoger algo amarillo. O algo anaranjado. Sí, me parece perfecto. Voy a hacer clic de la misma forma por acá. Algo rojo. Y lo tenemos. Voy a presionar OK. Y voy a presionar OK. Aquí podemos colocar nombre. Vamos a ir acá a nuestra carpeta de materiales. Aquí tengo. Vamos a ir por acá. A ver. Buscamos. Creo que lo tenía por aquí. A ver. Buscamos. A ver. Ya no lo tengo. Pero podemos llevar. Esto lo llevamos. Lo soltamos acá y vamos a colocar. Acá. A ver, ya lo borramos esto y vamos a colocar acá. Aquí, vamos acá. Lo vamos a agrandar un poco. Y vamos a colocar un nombre acá. Voy a presionar Enter y podemos colocar el nombre aquí. Hago clic y vamos a colocar un color blanco. Presiono OK y vamos a escribir su lema. Y lo tenemos. Voy a hacer clic. Voy a cambiar de ángulo. Vamos a agrandar primero allí. Y voy a cambiar de ángulo. Y voy a recorrer por acá. Ahí lo tenemos. Vamos a agrandar un poquito más. Y lo tenemos. Voy a presionar Enter para validar esa acción. Voy a hacer Control menos para alejar. Y justamente ahí tenemos nuestro diseño para Día de los Enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios les bendiga y bendiciones.